El polvo de Redemption Gulch sabía a derrota, y Mara Whitford lo había estado tragando por 3 días seguidos. Se le pegaba a la lengua, se le colaba entre los dientes, y se asentaba hondo en las costuras de su vestido raído. Cada puerta que había tocado, se le había cerrado en la cara. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. El dueño del salón la había visto como una dama, no como trabajadora. La costurera la había tomado por rival, no por asistente. Y la pensión, llena. Ahora, con el sol sangrando en el horizonte del oeste, estaba frente a su último, y más improbable, intento. El hombre callado y firme que manejaba el rancho de carga en las afueras del pueblo, ese del que todos murmuraban. Le decían el Lakota. Ella le pidió trabajo, cualquier trabajo, su voz quebrada como su orgullo. Él la observó, sin apuro, midiendo cada gesto, y entonces habló, con esa voz baja y serena como tierra mojada. «Tengo trabajo», dijo, «pero solo si te casas conmigo antes de que se oculte el sol». Las palabras quedaron colgando entre los dos, como un trueno sin relámpago, y más inesperadas que el silbido de una serpiente. Mara se quedó mirando al hombre, convencida de que había oído mal. Era alto, de hombros anchos, con unos rasgos mestizos que lo diferenciaban de cualquiera en Redemption Gulch. Su cabello negro iba atado con un cordón de cuero, y sus ojos, oscuros como tierra húmeda después de la lluvia, tenían una quietud inquietante. Lo conocían como Cade Rivers. No tenía nada de muchacho. Era un hombre forjado bajo el sol y las piedras duras del desierto. ¿Matrimonio?, susurró Mara, con la palabra atrapada en la garganta. Sonaba absurda, fuera de lugar. Ella era viuda, una mujer respetable, por más que la vida la hubiese dejado al borde del abismo. Había llegado buscando trabajo, no un escándalo. «Esa es la propuesta», dijo Cade, sin expresión. No se burlaba de ella. No había burla en sus ojos, solo una seriedad plana, impenetrable. Señaló sin insistencia hacia su tierra. Un granero bien cuidado, unos corrales con caballos fuertes, y una cabaña pequeña de la que salía un hilo delgado de humo. Necesito esposa. Legalmente, en papel. Y tú necesitas techo, comida, protección. Es un trueque. La palabra protección se le quedó atrapada en la cabeza. Pensó en cómo Brigg Holleran, el barón de tierras, la había mirado esa mañana. Holleran había sido socio de Ethan Ward, su difunto esposo, pero aquella compasión con que se le había acercado tenía el olor rancio del deseo sucio, como el fondo de un escupidero en la cantina. Mara había sentido un escalofrío, incluso con el sol ardiendo. Una alarma primitiva, más allá del hambre o la desesperanza. Ethan siempre había dicho que Holleran era como un tiburón, que olía la sangre en el agua, y en ese momento ella estaba sangrando. 2 semanas llevaba en Redemption Gulch, tras la pista de la última carta que Ethan le había enviado, y al llegar, lo encontró muerto. Un accidente, decían, una estupidez en las minas. Holleran fue quien le dio la noticia, y también quien le informó que la parte de Ethan en el negocio se había evaporado en deudas. Solo le quedaba un baúl viejo y menos de $3. ¿Por qué?, logró preguntarle a Kate. ¿Por qué yo? Podrías tener a cualquier mujer del pueblo si solo necesitas una esposa. Las mujeres de este lugar me ven como un salvaje, como un mestizo que juega a ser blanco, contestó, sin un gramo de autocompasión. Ellas quieren un hombre que se siente en su iglesia y salude al alcalde con el sombrero. Yo no soy ese hombre. Tú no eres de aquí, añadió con la mirada fija en el sol descendente. No tienes familia que se oponga. Tienes el semblante de quien ha peleado mucho y ya se cansó de pelear sola. Y entonces remató. Se me acabó el tiempo. La oferta es clara. Mi nombre en un acta de matrimonio, a cambio de comida, techo y protección. Antes de que anochezca. Quizás quedaba 1 hora para el ocaso. Era una locura, sí, casarse con un desconocido.
con un hombre al que todo el pueblo marginaba. Pero ¿cuál era la alternativa? ¿Otra noche en el establo, despertando con cada sombra? ¿Volver a cruzarse con Halloran y ceder a su manipulación? Mara miró las manos de Kate Rivers. Eran manos fuertes, endurecidas, manos de construir, no de amenazar entre cortinas. Y él vio en sus ojos esa guerra interna. «No te tocaré, si eso es lo que temes», dijo él en voz baja. «Esto es un acuerdo, una alianza por necesidad. Podemos definir los términos después, pero el plazo no cambia». Ella inhaló profundo. El polvo se le metió hasta el pecho. Miró su rostro impasible. Luego giró hacia Redemption Gulch, ese pueblo que le había dado solo miradas recelosas y puertas cerradas, y después volvió a ver la tierra abierta, dura, pero libre, que se extendía detrás de Kate. Tenía dos opciones: el demonio que conocía en Brig Halloran, o el abismo desconocido ante ella. «¿Dónde está el juez de paz?», preguntó en un susurro que apenas cruzó el aire. Pero bastó. Un destello. Sorpresa, alivio, pasó fugaz por los ojos de Kate Rivers y desapareció. La oficina de Amos Ridley quedaba junto a la cantina de Asaya, y no había tiempo que perder. Kate no le ofreció el brazo, ni sonrió, ni dijo palabra amable. Simplemente giró y comenzó a caminar hacia el pueblo con pasos largos y seguros. Tras un instante en el que se le aflojaron las piernas, Mara Whitford recogió los pedazos de su orgullo y siguió al hombre con quien estaba a punto de casarse. Entrar a Redemption Gulch a su lado fue como abrir un camino en medio de un mar hostil. Si antes su pobreza la hacía invisible, ahora era un escándalo viviente. Rostros aparecieron en las ventanas, hombres dejaron de hablar en los portales, mujeres apretaron a sus hijos contra las faldas, con los labios fruncidos de desaprobación. Los susurros les perseguían como moscas. «Es la viuda. Whitford, ¿verdad? Y con ese mestizo sin vergüenza, debe estar desesperada. ¿Qué pretende él con ella?» Mara mantuvo la vista fija en el polvo, sintiendo cómo el rubor le quemaba las mejillas como fiebre. Dos parias, caminando juntos, y aún así, junto a ella, Kate Rivers avanzaba como si la mala voluntad del pueblo no fuera más que una brisa ligera. Nada parecía alcanzarlo. Amos Ridley, calvo y con gafas que se le deslizaban por la nariz, los observó por encima del escritorio. El cuarto olía a papel viejo y puros baratos. «¿Licencia matrimonial?», preguntó, mirando a Mara, desaliñada y pálida, y a Kate, firme e imperturbable. «Es algo repentino, ¿no les parece? Somos adultos y estamos en nuestro juicio», contestó Kate sin dar espacio a discusión. Dejó unas monedas sobre la mesa. «Necesitamos que quede registrado antes del anochecer». El juez gruñó, pero abrió el libro de actas. El sonido de la pluma rasgando el papel llenó el silencio mientras Mara firmaba, con la mano temblándole. La última vez que había escrito Mara Whitford en un papel oficial, había tenido esperanza. Ahora, se sentía como poner una lápida a la mujer que fue. Cuando Kate Rivers firmó, su letra era sorprendentemente firme y clara. La ceremonia fue seca, casi mecánica. El juez recitó las palabras sin emoción alguna, deseando sacárselos de encima. Sin flores, sin felicitaciones, solo la ley cayendo sobre ellos como una piedra. Cuando Amos Ridley declaró: «Quedan unidos como esposo y esposa, los últimos rayos del sol», cruzaron el vidrio sucio y pintaron el suelo de naranja. Habían llegado a tiempo. Al salir al porche, la realidad le cayó encima a Mara como una carreta cargada. Estaban casados. Dos desconocidos, enlazados por necesidad y prisa. Pero no tuvo tiempo de pensar más. Una figura enorme apareció bloqueando el paso. Brig Halloran. Su traje caro le apretaba la panza orgullosa. La cara roja y un bigote gris intentaba ocultar la crueldad de su boca. Ignoró a Kate por completo. Su mirada clavada como un clavo oxidado en Mara. «Señora Whitford», gruñó con voz posesiva.
Debo haber escuchado mal. Pensé que iba a hablar conmigo. Iba a ofrecerle un acuerdo mucho más adecuado. Un puesto bajo mi protección. Me habría encargado de todo lo que necesitara. Ahora es señora Rivers, dijo Kate, adelantándose medio paso, su voz baja, tranquila, como el murmullo de una serpiente lista para atacar. Los ojos de Halloran se achicaron, por fin reconociendo a Kate, y el veneno le cruzó la mirada. Has cometido un error terrible, muchacha, escupió hacia Mara. Te has atado a él, y no tienes idea de las fuerzas que mueven este valle. Yo mando en este pueblo, y lo que no es mío, lo tomo. Miró a Kate con desprecio helado, incluyendo tierras que han caído en manos equivocadas. El mensaje era claro como cuchillo. No era solo contra ella. Era un ataque contra Kate, contra su rancho, y algo dentro de Mara, algo que creía muerto, despertó. Halloran le ofrecía una jaula dorada. Kate, aunque extraño, le ofrecía algo parecido a respeto. He tomado mi decisión, señor Halloran, dijo Mara, con una firmeza que la sorprendió. Le sugiero que la respete. La cara de Halloran se volvió casi morada. Por un segundo, Mara creyó que la golpearía. En lugar de eso, soltó una risa fea. Van a lamentarlo, los dos. Se dio la vuelta y sus botas golpearon la madera como un presagio. Mara sintió las piernas flojas. Una cosa era el desprecio del pueblo. Otra era cargar con la furia concentrada de un hombre así. Miró a su marido. La mandíbula de Kate estaba tensa, la mirada dura. «¿Vámonos a casa?», dijo él. La palabra casa le sonó ajena, absurda. Subieron al carro donde había provisiones para el rancho. Mientras se alejaban de Redemption Gulch, dejando atrás las lámparas y las miradas llenas de malicia, un vacío extraño le abrió el pecho. Había roto los puentes, aunque casi no tenía. Había entregado su destino a un desconocido. Contra un enemigo que apenas empezaba a comprender, las ruedas del carro retumbaban sobre la tierra dura, llevándola hacia un futuro tan inmenso y oscuro, como la noche que caía sin prisa. El viaje hasta el rancho de Kate Rivers se hizo casi en silencio. Solo se escuchaba el crujido del carro y el ritmo constante de los cascos del caballo. El cielo del atardecer se extendía como un lienzo de púrpuras hondos y naranjas magullados. Mara se ajustó el chal fino alrededor de los hombros, aunque el frío que sentía no venía del aire, sino de algo más profundo. Se atrevió a mirar al hombre que iba a su lado. Su perfil se dibujaba recortado contra la luz que moría, atento al camino sin pronunciar palabra. ¿Qué había hecho? ¿Quién era realmente ese hombre? El terreno que le pertenecía comenzaba en un arroyo, delimitado por una cerca fuerte que parecía recién reparada. Lo llamó Blackwater Creek. El hogar estaba metido en una hondonada, resguardado por un grupo de álamos. Desde lejos parecía pequeño, pero al acercarse se notaba más grande. El granero estaba bien construido, los corrales sólidos, y la cabaña, aunque modesta, hecha con troncos gruesos y bien ensamblados, con una chimenea de piedra. Era un lugar con fundamento, un lugar hecho para durar, un hogar. Kate detuvo el carro cerca de la cabaña y puso el freno. «Yo me encargo de los caballos», dijo con esa voz baja y distante que parecía venir del fondo de la tierra. «La puerta no está cerrada, hay guiso en la olla». Saltó del carro con naturalidad y se alejó sin más, dejando a Mara sola en esa oscuridad creciente. Tardó un momento en bajar, con las piernas entumecidas por el viaje. La puerta de la cabaña se abrió con un leve quejido. Adentro, una lámpara de aceite bañaba la habitación con una luz cálida y dorada. El espacio era simple, masculino, pero impecablemente limpio. Una chimenea de piedra dominaba una pared. En la esquina había una cama bien tendida. Una mesa pequeña con 2 sillas ocupaba el centro. Sobre la estufa de hierro fundido hervía una olla, de la que salía un aroma a venado y especias que le hizo doler el estómago de hambre. Él la había estado esperando.
no solo a ella. Tal vez a una esposa. El pensamiento la inquietó. Cuando Cade entró unos minutos después, la encontró de pie, incómoda, en medio de la sala. Se lavó las manos en una palangana junto al muro. El silencio entre ellos era espeso, cargado de palabras no dichas. «Debes comer», murmuró, señalando la estufa. Sirvió 2 platos generosos del guiso y colocó en la mesa un pan oscuro recién horneado. Comieron en silencio. El estofado estaba espeso, cargado de carne y tubérculos. Mara lo devoró tratando de no parecer tan hambrienta como se sentía. Era la primera comida decente en días. Cuando terminó, lo miró y él ya la estaba observando, con esa expresión indescifrable que parecía nunca cambiar. «Ahora hablemos de los términos», dijo, empujando el cuenco vacío. «Este es tu hogar. Aquí estás segura. Nadie te molestará. Pero a cambio, espero que aportes. Cocinar, limpiar, remendar. Lo que puedas hacer. Esto no es caridad, es un rancho de trabajo». «Lo entiendo», respondió ella en voz baja. «Siempre me he ganado el sustento». «Hay una sola cama», añadió, mirándola directo a los ojos. «Es tuya. Yo dormiré junto al fuego». Mara sintió que un nudo en el pecho se le aflojaba un poco. Era un detalle pequeño, pero significaba el mundo. Era su forma de confirmar que este acuerdo era un contrato, no una trampa. «Gracias». «Una cosa más», dijo él, inclinándose ligeramente hacia ella. Se levantó y fue hasta un baúl de madera. Sacó un documento doblado y lo extendió sobre la mesa. Era una escritura de tierras, firmada y sellada, con el nombre de Cade Rivers. «Esta tierra fue de mi madre», dijo, y su voz adquirió un peso distinto. «Su gente, los Lakota, ha vivido en estas colinas por generaciones. Mi padre era un trampero blanco. Él conocía sus costumbres. Cuando el gobierno comenzó a repartir los territorios, usó lo que sabía para registrar esta tierra a nombre de ella, legalmente, con el acta de colonización. Fue su forma de proteger su herencia. La ley exige que haya mejoras y que se habite. Pero hay una cláusula, y tipos como Brick Holleran saben cómo explotarla». Tocó una línea de la letra pequeña. Dice que si el titular no está casado, cualquier disputa en el trazado o los límites debe resolverse en cierto plazo. Holleran inventó una disputa falsa, una impugnación con papeles amañados. El plazo para rechazarla vencía hoy. Al casarnos, la escritura pasó a ser un patrimonio familiar. Eso cambia el tipo de protección legal, extiende el tiempo, hace que su impugnación no tenga sustento. «Casarme contigo hoy salvó esta tierra». Le cerró la puerta a ese robo legal. Mara miró el documento. Todo encajaba. No era una idea romántica ni un impulso salvaje. Era una jugada desesperada, estratégica, para salvar su mundo. Él no solo le había ofrecido resguardo, también buscaba su propio refugio. Necesitaba una esposa, cualquiera, una firma que lo protegiera. Entonces, ¿soy solo un tecnicismo legal?, preguntó Mara con la voz áspera como ceniza en la boca. «Eres la socia que me ayudó a salvar mi hogar», corrigió Cade con firmeza. Sus ojos eran brasas contenidas. «Brick Holleran quiere esta tierra, y la quiere con desesperación. Mi padre siempre decía que aquí hay más que pasto y madera. El arroyo nunca se seca, ni en las peores sequías. Y para un hombre como él, controlar el agua es controlar el valle entero». Tal vez también tuvo algo que ver con la mala suerte. La mención de Ethan Ward hizo que una nueva oleada de rabia y tristeza golpeara a Mara. ¿Y si su marido había sido solo otra pieza que Holleran necesitaba quitar del tablero? ¿Otro estorbo eliminado? Miró al hombre que ahora era su esposo. Él había jugado su última carta, y esa carta era ella. 2 almas solas, atadas por un contrato. El matrimonio era una fachada, pero el peligro que querían frenar con ese papel era tan real como la tierra que pisaban. «No se detendrá», susurró Mara, con la voz apenas saliendo de su garganta.
Oyeran no se va a dar por vencido solo por un acta de matrimonio. No, respondió Kate, su rostro endurecido por la luz de la lámpara. Esto es solo el comienzo. Esa noche, Mara yacía en la cama, sorprendentemente cómoda, escuchando el crujir del fuego y la respiración firme de Kate desde su rincón junto al hogar. Era la señora Rivers, esposa de un desconocido, enemiga de un hombre con demasiado poder. Había cambiado una desesperación por otra, y cuando al fin se rindió al sueño, no sabía si había hecho la mejor o la peor decisión de su vida. Las primeras semanas de ese matrimonio fueron como un baile callado y torpe. Dos planetas girando alrededor del mismo sol, el rancho, pero sin llegar a cruzarse. Mara se levantaba antes del amanecer, como siempre lo había hecho, y Kate ya no estaba. Se iba a revisar cercas o cuidar los caballos. Ella preparaba el café, horneaba pan, dejaba el desayuno listo para cuando él volvía con el rostro enrojecido por el frío. Comían en silencio. El sonido de los cubiertos chocando con los platos mezclado con el canto de los grillos. Mara se aferró al trabajo. Quería demostrar que no era una carga, sino una compañera, como él la había llamado. Restregó la cabaña hasta que el suelo brilló. Remendó camisas gastadas con puntadas casi invisibles. Plantó un huerto pequeño junto al arroyo. Sus manos se llenaron de callos, pero sentía orgullo al ver la tierra ceder bajo su esfuerzo. Descubrió que tenía mano para ello, para sacar vida de la tierra terca. Kate, por su parte, trabajaba como un reloj, silencioso, incansable. Pasaba sus días entrenando caballos para una empresa de carga en un pueblo al oeste. Eso traía algo de dinero. Tenía fuerza, pero también una calma especial. Trataba a los animales con firmeza, sí, pero con un respeto que Mara empezó a admirar. Y poco a poco, el silencio empezó a romperse. Comenzó con pequeños gestos. Él dejaba un balde de agua limpia en la puerta para su jardín. Ella le dejaba un trozo de pastel de manzana en la mesa. Una tarde, él la encontró luchando con la bomba de agua. Sin decir nada, tomó las herramientas y la arregló en minutos. Sus manos grandes eran sorprendentemente hábiles. Era el pasador. Dijo finalmente, mientras se limpiaba con un trapo. Tienes que hacerlo con suavidad, no forzar. Mi padre era relojero. Mara se sorprendió respondiendo, casi sin pensar. El mío también. Siempre decía que las piezas más pequeñas eran las más importantes. Kate la miró con algo que se parecía a un verdadero interés. Relojero. Ese es un oficio de paciencia. Lo era, dijo ella en voz baja. Le habría gustado esta tierra, lo callado, lo simple. Fue la primera vez que compartieron algo personal. Esa noche, la cena no pesó tanto. Él le preguntó sobre el taller de su padre. Ella le preguntó sobre los caballos. Descubrió que Kate tenía talento natural, una intuición especial para entenderlos, para domarlos sin quebrarlos. Pero Brick Holleran seguía al acecho. Una mañana, Kate salió y descubrió que la cerca del norte estaba cortada. Su pequeña manada dispersa. Tardaron 2 días en reunir al ganado. Mara montó un caballo tranquilo llamado Dust Devil. Sorprendió a Kate con su destreza. Acabó adolorida y rendida, pero satisfecha. Habían enfrentado un problema juntos, y lo resolvieron. Una semana después, el canal de riego fue obstruido con piedras y ramas, inundando casi todo su huerto. Claramente, fue sabotaje. Son los hombres de Holleran, dijo Kate, con la mandíbula apretada mientras quitaba los restos. Está probándonos. Quiere hacernos la vida imposible para obligarme a vender. ¿Venderle a él?, preguntó Mara, con el corazón encogiéndose. Es el único que compra, dijo con frialdad. Lleva años sacando a los rancheros más pequeños. Lo quiere todo. La amenaza constante los unió. Poco a poco, se convirtieron en un equipo. Mara aprendió a leer el terreno, a detectar huellas fuera de lugar o nubes de polvo lejanas. Kate empezó a confiar en su vigilancia,
Ya no eran solo un hombre y una mujer compartiendo techo. Eran dos almas sitiadas. Una tarde, una tormenta feroz azotó las llanuras. Truenos retumbando, relámpagos rasgando el cielo. La lluvia golpeaba con furia el techo, y el viento aullaba entre los álamos. Dentro de la cabaña, sin embargo, se refugiaba un calor sencillo. Mara estaba sentada junto a la lámpara, hojeando un libro gastado que había encontrado entre sus cosas, cuando la voz de Kate rompió el silencio desde donde engrasaba su rifle cerca del fuego. «No eres lo que imaginé», dijo con voz baja. Mara levantó la vista. «¿Y qué esperabas?» «No lo sé. Tal vez una dama delicada de ciudad. Alguien que se quejara del polvo, del silencio. Alguien que se quebrara». «He tenido práctica en no quebrarme», respondió ella, con una firmeza tranquila. Él asintió. «Mi madre era una mujer fuerte, Lakota. Eligió quedarse aquí, con mi padre. Me enseñó a ver el mundo con dos ojos distintos. Uno, el del hombre blanco, escrituras, cercas, propiedad. El otro, el de su gente, los espíritus, la conexión con la tierra. Me dijo que este arroyo, este lugar, era Wacom, sagrado. Brigg Holleran lo ve como un recurso para explotar. Nunca entenderá que no se puede poseer algo que está vivo. Kate se estaba abriendo, entregando una parte íntima de sí mismo. Fue un momento de quiebre. Mara ya no vio solo al ranchero duro y callado. Vio al hombre atrapado entre dos mundos, defendiendo el último rincón que unía a ambos. «No dejaremos que lo arrebate», dijo ella. Y ese nosotros se sintió firme, real. Kate la miró, sus ojos oscuros anclados a los de ella, bajo esa luz tibia que el fuego y la tormenta filtraban en la cabaña. Por primera vez, Mara no vio a un extraño. Vio a su esposo. Y en su mirada, supo que él también comenzaba a verla con otros ojos. La tormenta rugía afuera. Pero dentro, los cimientos de aquella alianza incómoda comenzaban a solidificarse. La tregua frágil de su rutina fue interrumpida por un visitante inesperado. Llegó montando un pony pintado, un Lakota mayor, con rostro tallado por los años y trenzas largas y grises. Se bajó del caballo con dignidad, sin prisa, y se quedó junto al corral en silencio. Kate salió a su encuentro. Hablaron largo rato en una lengua que corría como agua entre piedras, un idioma que Mara no comprendía. Más tarde, ella supo que se llamaba Takoda Bramble, el tío materno de Kate. Desde el umbral de la cabaña, Mara se sintió fuera de lugar. Los ojos de Takoda volvían a ella una y otra vez, serios, inquisitivos. Cuando por fin se marchó, Kate regresó con el rostro sombrío. «Mi tío trae noticias desde la reserva», dijo al fin. «Holleran estuvo allí. Llevó dinero, licor. Está intentando convencer a algunos jóvenes enojados de que yo no tengo derecho sobre esta tierra. Quiere usar a mi propia sangre para quitarme lo que me pertenece». «¿Puede lograrlo?», preguntó Mara. «Puede sembrar dudas. Contarle a la gente indio una historia que suene verosímil. Que un mestizo roba tierras sagradas para beneficio propio». La ironía era cruel. Holleran, el que buscaba destruir la tierra, estaba acusando a Kate de lo mismo. Esa noche, mientras Mara revisaba el viejo baúl que había sido de Ethan Ward, sus dedos notaron algo extraño, un fondo falso. El corazón se le detuvo por un instante. Ethan siempre había sido hombre de secretos. Lo abrió. Dentro, un cuaderno de cuero. Las manos de Mara temblaban al hojearlo. La caligrafía de Ethan llenaba las páginas. No era un diario. Era un cuaderno de notas, con cifras y apuntes en clave. Pero a medida que leía, un relato oscuro comenzó a revelarse. Estaban ahí, los nombres. Holleran y Blackwater, una y otra vez. Planos, pagos, disputas. Todo registrado con códigos que ella apenas lograba descifrar. Ethan no había sido socio de Holleran. Había sido su herramienta. Holleran usaba el conocimiento legal de Ethan
para despojar a pequeños rancheros. Compraba sus terrenos por migajas, luego de arruinarlos con pleitos y fraudes. La propiedad en Blackwater Creek era su joya, la que había codiciado por años. El último apunte databa de 2 días antes de su muerte. H está nervioso. Dice que el terreno de Blackwater es una bomba de tiempo. Dice que yo sé demasiado. Quiere una última reunión en el Good. El aire se le fue de los pulmones a Mara. No fue un accidente. Ethan Ward no cayó. Holleran lo mató. Lo había silenciado. Había cerrado el único cabo suelto que conocía toda la verdad. Y casi se sale con la suya. La llegada de Mara a Redemption Gulch no fue parte de su plan. No esperaba que la viuda apareciera, sin dinero y con preguntas. Sus intentos por manipularla, convertirla en su protegida o echarla, ahora tenían un sentido brutal y claro. Ella no era solo un estorbo, era el hilo suelto que podía deshilachar su imperio entero. Sintió una oleada de náusea, seguida por una furia fría y clara como el filo de un cuchillo. El dolor que aún guardaba por Ethan Ward ahora se mezclaba sin remedio con un resentimiento amargo. Él no solo había sido débil, había sido un hombre manchado, y esa flaqueza lo llevó directo a la muerte, dejándola sola y sin nada. Miró a Kate Rivers junto al fuego, remendando una cincha con el ceño fruncido en profunda concentración. Él sí era el verdadero damnificado en todo aquello. Desde el principio, Brick Holleran había puesto su ambición sobre la tierra de Kate. Y aquel matrimonio improvisado, nacido de pura desesperación, la había arrojado directo al centro del conflicto sin ella saberlo. Tenía que decírselo. Caminó con el diario apretado contra el pecho y lo dejó sobre la mesa de madera. Kate, dijo, la voz temblorosa. Necesitas ver esto. Es el diario de mi esposo. Habla de Holleran. Habla de todo. Pasaron casi 1 hora revisando las páginas, y ella traducía las notas en códigos, descifrando los secretos que Ethan Ward había escondido. Cada revelación endurecía la mandíbula de Kate. No era solo confirmación de sus sospechas. Aquello era una arma, una verdad punzante. Por esto lo mató, gruñó Kate con voz baja y peligrosa. Y por esto tampoco nos puede dejar vivos. El aire se hizo espeso en la cabaña, caliente y amenazante como la antesala de una tormenta. Ya no se trataba de cercas cortadas o zanjas bloqueadas. Era cuestión de vida o muerte. Brick Holleran no iba a detenerse. No podía. Vendría por el diario, y por ellos. Como si el destino quisiera demostrarlo, un sonido llegó entre el viento oscuro camino abajo. Primero tenue, luego más claro. El ladrido de perros. No eran simples peones esa noche. Era una partida de cacería. Kate se levantó con movimientos rápidos, firmes. Cruzó la cabaña y tomó su rifle y su arco. Revisó el arma y su gesto se volvió una máscara sombría. Ya se hartó de empujar, murmuró con calma helada. Ahora viene a terminarlo. Sus ojos negros se clavaron en los de ella, y en ese instante se derritió toda apariencia de matrimonio fingido. Solo quedó la realidad cruda. Aléjate de las ventanas. Los murmullos del viento se transformaron en rugido. El asedio había empezado. La luna apenas una uña de plata, sin dar mucha luz, mientras los jinetes rodeaban la casa. Kate apagó la lámpara, dejando el cuarto en penumbra, apenas iluminado por las brasas en el fogón. Mara sintió su corazón golpearle el pecho como tambor de guerra. Entre la cortina vio sombras. 12 de hombres, tal vez más, ocupando cada rincón del terreno. En el centro, montado sobre un caballo enorme, Brick Holleran. Su voz retumbó, áspera y ebria. «Rivers, sé que estás ahí, y sé que tienes a la mujer. Traigo orden de arresto contra Mara Whitford por robo de documentos personales. Entréguenmela y acabamos esto sin sangre». Una mentira barata, una excusa para atacar. El diario era sentencia y salvación a la vez. «Está mintiendo», susurró ella, la garganta apretada. «Lo sé»,
respondió Kate, sin apartar la vista del exterior. El rifle en sus manos, y junto a él su arco y un carcaj de flechas. No quiere el diario, quiere quemarlo, junto con nosotros. Un disparo tronó y la ventana estalló en astillas. Mara se sobresaltó y contuvo un grito. El asedio ya no era promesa, era realidad. Entonces vio algo que la dejó sin aliento. Kate no era ya el hombre silencioso que arreglaba riendas y encendía el fogón al amanecer. Era un guerrero. Se movía con decisión de quien conoce cada árbol, cada piedra. No disparaba a lo loco, esperaba, calculaba. Un hombre cruzaba el claro, y una flecha salió volando desde la oscuridad de la cabaña. Un gemido, un cuerpo cayendo, y un agresor menos. Kate ahorraba balas, y sembraba miedo. Mara no pensó quedarse acurrucada en un rincón. ¿Qué hago?, exigió, arrastrándose hasta él. «¡Carga!», ordenó, empujándole una caja de cartuchos y un revólver. «Y quédate abajo». Sus manos, tan firmes para coser y para la huerta, temblaban ahora mientras metía cartuchos en el cilindro. El olor a pólvora llenó el aire. Afuera, los gritos subían de tono. Los hombres de Holleran no esperaban tal resistencia. Las horas pasaron entre balazos y silencios tensos. En uno de esos respiros, mientras Mara limpiaba un rasguño en el brazo de Kate, producto del rebote de una bala, él habló casi en susurro. «Mi tío, Takoda Bramble», dijo con la voz tensa. No solo trajo noticias, vino a recordarme una visión. Mara se quedó inmóvil, el trapo aún en la mano. «Antes de morir, mi madre tuvo un sueño», dijo Kate con voz baja, como si temiera romper el momento. «Soñó con esta tierra, con nuestro hogar, amenazado por un hombre de piedra y avaricia, un hombre que intentaría tragarse el arroyo. Contó que no sería un guerrero solo quien salvaría el lugar, sino una alianza. Dijo que vendría una mujer del este, una extraña, con fuego en el cabello y tormenta en los ojos. Esa mujer sería la clave. La llamó Wingyan, o a veces Wangjila, la mujer única, la que cerraría el círculo. Kate se volvió hacia ella. La luz moribunda del fuego iluminaba su rostro, y en sus ojos brillaba una vulnerabilidad tan desnuda que a Mara se le encogió el pecho. El día que llegaste y te detuviste en mi cerca, tu pelo parecía arder bajo el sol del ocaso, y tus ojos traían una tormenta que reconocí. Yo ya no tenía tiempo legalmente, pero fue como si el camino se revelara solo. Casarme contigo no fue solo una solución. Fue como responder al llamado del espíritu de mi madre. Fue una apuesta desesperada, sí, pero también un acto de fe. Mara no supo qué decir. Todo ese tiempo había creído que su matrimonio no era más que una transacción fría. Para ella había sido la última salida. Para él, era el cumplimiento de una profecía. No la había visto como una mujer desesperada. La había reconocido como destino. Pero no hubo más tiempo para asimilarlo. El rugido de disparos afuera destrozó el momento. Uno de los hombres de Holleran se había lanzado corriendo hacia el granero, probablemente con la intención de prenderle fuego. Kate levantó el rifle, pero el ángulo era malo. Mara no lo pensó. Agarró el revólver cargado. Se arrastró hasta la ventana lateral, la que daba al corral. Su padre le había enseñado a disparar para proteger la tienda, pero eso había sido otra vida. Apoyó el cañón en el alféizar, contuvo el aliento, y justo cuando la silueta cruzaba corriendo la tierra clara del corral, apretó el gatillo. El retroceso le sacudió el brazo y la explosión dentro de la cabaña fue ensordecedora. El hombre gritó, tropezó, se agarró la pierna. Su antorcha cayó en el polvo. Kate se quedó mirándola, los ojos abiertos de asombro y de orgullo. El intento fallido de incendiar el granero pareció quebrar el espíritu de los hombres de Holleran. Ya habían caído varios bajo las flechas de Kate, y ahora también una mujer los enfrentaba, armada y decidida. La pelea se desinfló.
Comenzaron a retirarse, arrastrando a los heridos. «Esto no ha terminado», rugió Halloran, su voz llena de rabia. «Esto no ha terminado, Rivers». Pero eran palabras huecas. Estaba solo. Su ejército lo abandonaba. Maldiciendo, dio vuelta a su caballo y galopó hacia el pueblo, tragado por la oscuridad. El silencio cayó. Solo se oían los grillos y los quejidos del hombre herido en el corral. Una paz débil, agotada. Habían sobrevivido. Habían defendido la tierra. Mara se desplomó al suelo, el revólver aún en la mano. Kate corrió hacia ella y con suavidad le quitó el arma. No dijo nada. Solo le rodeó los hombros con el brazo. Y por primera vez, ella no se apartó. Se dejó abrazar. Apoyó la cabeza en su pecho, buscando en él algo que la mantuviera firme. Ya no eran solo aliados en un asedio. Eran sobrevivientes. Y en ese crisol de violencia y miedo, lo que comenzó como un contrato de conveniencia, se había forjado en algo verdadero. Algo que no se podía romper. La luz del amanecer llegó tímida, como avergonzada. Pintaba la tierra herida con tonos de nácar y rosa. Dejaba al descubierto los restos de la noche. Cristales rotos como dientes caídos. Cartuchos vacíos brillando entre el polvo. Y el olor persistente de la pólvora aún flotando en el aire. Una calma frágil cubría el campo. Solo los quejidos del hombre herido, ahora atado en el granero, y el canto titubeante de los pájaros, comenzaban a reclamar lo suyo. Dentro, la cabaña parecía otro mundo. Mara estaba sentada en la mesa, las manos temblorosas aferradas a una taza de hojalata llena de café, que ni siquiera probaba. Las sacudidas no se detenían. Cada vez que cerraba los ojos, revivía el disparo, el sonido, el retroceso. Había herido a un hombre, y esa realidad era un nudo frío en el estómago. Kate se movía despacio, limpiando su rifle con gestos tensos. La herida en el brazo estaba ya vendada, una línea blanca sobre su piel morena. No había hablado mucho desde que los jinetes se fueron. Pero entre los dos vibraba algo distinto, una energía nueva, el lazo mudo de quienes han compartido trinchera. «Volverá», dijo Mara al fin, su voz ronca. «Halloran no va a dejar esto así. Disparamos contra sus hombres. Lo desafiamos, delante de todos». «Lo sé», respondió Kate, con ese murmullo grave suyo. Apoyó el rifle junto a la pared y se volvió hacia ella. Sus ojos, oscuros como la tierra mojada, estaban cansados, pero llenos de lucidez. Anoche perdió el control, y un hombre como él no soporta parecer débil. La próxima vez no volverá con pistoleros, dijo Kate, la voz baja, densa. Volverá con algo legal, con alguna acusación inventada por su sheriff de bolsillo. Mara desvió la mirada hacia la mesa, donde el pequeño cuaderno de cuero reposaba entre ellos como una bomba de tiempo. «El diario», dijo con voz firme, «cambia todo. Ya no es solo nuestra palabra contra la suya. Es prueba. Las pruebas solo valen si se las entregas al hombre correcto», replicó Kate sombrío. «Sheriff Cole Madan lo quemaría sin leerlo, y nos arrestaría por el intento. No podemos quedarnos aquí esperando que Halloran dé el siguiente paso», añadió. «Pero entrar al pueblo es como meterse en la boca del lobo». Una idea empezó a tomar forma en la mente de Mara. Una idea peligrosa. Pensó en los rostros que había visto en Redemption Gulch, en el miedo con que todos obedecían a Brig Halloran, pero también recordó uno, un solo rostro que la había mirado sin desconfianza, con una especie de compasión cansada. «Silas Boone», susurró. «El hombre del establo». Kate lo consideró un instante, luego asintió. «Lleva más tiempo en este valle que Halloran. Es como una raíz vieja, demasiado profunda para que alguien la arranque. No se mete con nadie, pero ve todo. Puede que ayude. Es un riesgo», dijo él. «Todo lo que hicimos desde el día que llegué a tu cerca fue un riesgo», replicó ella con voz decidida. Se incorporó. Ya no le temblaban las manos.
No podemos vencer a Halloran a tiros para siempre. Tenemos que vencerlo con cabeza. Y tenemos que hacerlo ya. El plan era simple y temerario. Kate, conocedor de los senderos ocultos y barrancos de los cerros, tomaría una ruta lejana para acercarse al pueblo desde el oeste, sin ser visto. Mara sería la distracción y la mensajera. Vestida con uno de los abrigos largos de Kate, un sombrero ancho cubriéndole el rostro, cabalgaría directamente a Redemption Gulch sobre Dust Devil. El diario, su única esperanza, iba envuelto en tela engrasada, escondido contra su pecho. Su peso era un recordatorio constante de todo lo que estaba en juego. El trayecto fue una agonía. El paisaje que conocía ahora le parecía enemigo. Cada crujido entre los álamos, cada halcón en el cielo, le aceleraba el corazón. Mantenía la cabeza agachada, evitando mirar a los pocos carros que pasaban. Ya no era la viuda pobre del pueblo. Era una fugitiva, una combatiente. Pensó en la mujer que llegó allí semanas antes, quebrada y sin rumbo. Aquella mujer jamás habría tenido el coraje para hacer esto. Ese pensamiento le dio algo a qué aferrarse. Condujo a Dust Devil hacia la sombra fresca del establo de Silas Boone, el corazón desbocado bajo la camisa. El olor a heno, cuero y caballo la reconfortó. Por un momento estuvo sola. El establo estaba en calma. El polvo flotaba entre los rayos de luz que entraban por las ventanas altas. Y entonces, una sombra se movió. Era Kate. Salió de la oscuridad y apoyó una mano en el cuello de Dust Devil. ¿Lo lograste?, preguntó con alivio. Antes de que Mara pudiera responder, Silas Boone salió del cuarto de arreos con una horquilla en la mano. Su rostro curtido era puro recelo. «Escuché que el diablo bailó por tu casa anoche», dijo, sus ojos escudriñando su ropa, la tensión en sus cuerpos. «Pensé que tal vez necesitarías un amigo. Halloran ha pasado la mañana entera diciendo que está limpiando el Valle de Ladrones. No hubo tiempo para rodeos». Mara sacó el diario. «Todo está aquí, Silas», dijo temblorosa. «Los papeles de mi esposo. Pruebas de que Halloran lleva años dirigiendo un negocio sucio. Y pruebas de que mandó matar a Ethan». Silas dejó la horquilla a un lado y tomó el cuaderno. Sus dedos viejos pasaban página por página con cuidado. Frunció el ceño, murmurando para sí. Después de un rato, soltó un silbido bajo. «Santo Dios. He visto a Halloran destruir hombres por cosas menores. Pero esto es el árbol completo, raíz y todo. Esto podría tumbarlo». Alzó la vista, serio. «¿Pero a quién se lo muestran? El sheriff es suyo, y el juez, un cobarde». Una sombra de desesperanza cayó sobre el grupo. Tenían el arma, pero nadie que la empuñara. Y entonces un sonido rompió la quietud. Un silbido largo, lastimero, que rebotó en las montañas. El silbido del tren de las 9. Kate alzó la cabeza de golpe. «El mariscal federal», dijo con una chispa en los ojos. «Él recorre estos territorios. No debería venir por aquí hasta el próximo mes, pero a veces los horarios cambian. A veces el tren llega antes». Silas Boone sonrió apenas, una esperanza desesperada asomando en su mirada. «Si hay un mariscal en ese tren, ese es su hombre. Él responde ante el gobierno. Halloran no puede comprarlo, ni intimidarlo». La fase final del plan se activó como un resorte. Silas y Kate se apresuraron hacia la estación, mezclándose con la pequeña multitud que siempre se reunía para la llegada del tren. Mara permanecía oculta en el establo. Cada minuto que pasaba se alargaba como una eternidad de suspenso insoportable. Desde la rendija entre las tablas, los vio. Kate estaba junto a un hombre alto, de hombros anchos, rostro firme y una estrella plateada brillando en el pecho. Era el Marshal Duke Carver. Conversaban en voz baja, con gravedad. Kate le mostraba el diario como si llevara fuego entre las manos. Luego los dos, seguidos de Silas Boone,
Comenzaron a caminar con determinación por la calle principal, en dirección directa a las oficinas de 2 pisos de Brigg Holleran. Como si el pueblo sintiera un cambio de marea, la gente empezó a salir del mercadillo y del salón, rostros tensos, mezcla de miedo y curiosidad. Holleran apareció en el balcón, arrogante, con esa expresión suya de superioridad irritada, listo para burlarse de cualquier interrupción. Pero esa mueca se borró al ver la estrella del Marshal y el diario en su mano. El enfrentamiento fue rápido y definitivo. Holleran gritó, amenazó, invocó a políticos poderosos como si fueran escudos. Pero el Marshal Carver era como una muralla de granito. Su voz, cortante como navaja legal, lo atravesó. Leyó del diario, en voz alta, mientras todo el pueblo enmudecía. Años de fraudes, intimidaciones y crímenes quedaron expuestos. Cuando pidió que alguien más alzara la voz contra Holleran, cayó un silencio sepulcral. Y entonces, un ranchero viejo, vecino de los terrenos de Holleran, dio un paso al frente. Tembloroso, pero habló de cómo le habían robado el derecho al agua. Otro hombre lo siguió. Y luego otro. El dique del miedo se rompió. La verdad, reprimida por años, arrasó al tirano que había gobernado sus vidas. Al mediodía, Brigg Holleran, el intocable del valle, estaba encadenado. Su rostro, una máscara de furia impotente. Esa tarde, mientras el sol se hundía en el horizonte tiñendo el cielo de rojo y cobre, Cade y Mara cabalgaron de regreso a casa. Se detuvieron en lo alto de la colina que dominaba su tierra. Abajo, el arroyo serpenteaba como una cinta de plata. La cabaña se alzaba firme. Desde allí, Mara alcanzaba a ver su pequeño jardín, creciendo con terquedad entre la tierra dura. «Ahora está a salvo», dijo ella, sus palabras cargadas de paz cansada. «Lo hicimos seguro», corrigió Cade con suavidad. Giró en la silla para mirarla, el rostro serio, pero sin esa máscara que siempre lo cubría. Lo que vio Mara fue al hombre desnudo, honesto. «Mara», comenzó él con voz tranquila pero firme. «El trato que hicimos fue por tu seguridad, por la tierra. Esa deuda ya está saldada. Eres libre. No tienes por qué seguir aquí, ni atada a mí. Tengo suficiente dinero por los contratos de carga. Puedo darte lo necesario para que empieces de nuevo. Donde quieras. Te mereces una elección de verdad. Una que no venga del miedo, ni de la necesidad». Lo que decía era noble, y también lo más difícil que ella había escuchado. Mara miró sus manos, fuertes y curtidas, las mismas que habían peleado a su lado. Luego miró su rostro. Ya no era el de un extraño, era el de un compañero. Miró la cabaña por la que sangraron juntos, y entonces supo su respuesta. La mujer que llegó a este valle hace unas semanas necesitaba un techo, dijo, clara y firme. Ella habría aceptado tu oferta, y lo habría agradecido. Pero yo ya no soy esa mujer, añadió, mirándolo a los ojos. Mi hogar no es una casa, Kate. No es una parcela, está aquí. Señaló entre los dos y hacia el valle. Empezamos esto como un contrato para sobrevivir. Quiero ver en qué se convierte. Como un matrimonio de verdad. Una sonrisa lenta, la primera de verdad que Mara había visto en él, le cruzó el rostro. Como si el sol saliera por fin después de una tormenta larga. Su calor la tocó entera. Kate se inclinó desde su caballo y le tomó la mano. Esos dedos duros, hechos para trabajar, se entrelazaron con los suyos con una dulzura inesperada. No era un gesto de obligación ni estrategia. Era conexión pura. No era el final de un trato. Era el inicio de una promesa. Juntos giraron sus caballos y bajaron la colina. No como desconocidos atados por papeles, sino como pareja, como dos almas que se habían ganado el derecho de comenzar una vida juntos. El lejano oeste no era solo polvo y peligros, era una fragua, donde los lazos más improbables se forjaban con fuego. La historia de Mara Whitford y Kate Rivers
nos recuerda que la verdadera fuerza no siempre se mide con armas, sino con confianza, que un hogar no es solo un sitio, sino algo que se construye y se defiende, junto a alguien elegido, y que, a veces, una decisión tomada por desesperación puede abrir la puerta a un destino que jamás imaginaste. Su matrimonio nació de una fecha límite, pero se convirtió en un amor para toda la vida. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del Viejo Oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte, deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.